Lo que ocurre alrededor del planeta. Noticias del mundo. En Señal de la Mañana. 9 de la mañana, 11 minutos, y este bloque de Mundo lo abrimos hablando de esa decisión que ha tomado los Estados Unidos de suspender el monitoreo de cultivos de uso ilícito en Colombia. Un anuncio que de alguna manera hacía ayer el ministro de Justicia, Néstor Osuna, Carlos. Y que luego, en las últimas horas, intentó explicar la Embajada de los Estados Unidos a través de un comunicado en el que, entre otras cosas, dice que ahora la búsqueda de la lucha contra las drogas entre Colombia y los Estados Unidos pues pasa a un nuevo momento, por lo menos es lo que uno puede leer entre líneas de este comunicado. Dice, bajo el principio de responsabilidad compartida, estamos redoblando los esfuerzos para desarticular las redes criminales relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas, fomentando la seguridad, el desarrollo social inclusivo y la protección del medio ambiente. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, preguntado por los periodistas, explicaba las razones por las cuales ese monitoreo tan habitual, que cada año sacaba un informe que provenía de las autoridades de los Estados Unidos, pues este año no lo vamos a tener. Nosotros tenemos varios índices de medición. Uno que lo contratamos anualmente con Naciones Unidas y otro que hace nuestra policía. Este otro tercero que ha venido haciendo las autoridades de los Estados Unidos, pues yo tengo la información de que este año no se presentará informe, no se hizo el monitoreo, no sé si en el futuro lo irán haciendo, y tengo entendido que es un asunto por una política interna de ellos, de algún cambio allí en la organización institucional de las agencias que venían haciendo eso, que no tienen, digamos, relación directa con un asunto internacional con Colombia. Sin embargo, dice que el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, el comunicado de la embajada, pues ha pasado a un nivel de confianza que le permite pues llevar esta lucha a otro nivel. La gran pregunta, Juan Carlos, es si es que las autoridades de los Estados Unidos están enfocando más esfuerzos ahora para contener la crisis del fentanilo, que es esta peligrosa droga sintética que causa miles de muertes al año en los Estados Unidos y que es una gran preocupación, no solamente de salud pública, sino de seguridad nacional para los Estados Unidos. Esto dice el ministro Osuna. De la información que estamos teniendo, porque es un negocio, digamos, que se mueve, es cierto que en algunos lugares del mundo está disminuyendo el consumo de cocaína y lamentablemente aumentando ese consumo de fentanilo. Y por lo tanto la cocaína colombiana, que sigue existiendo, probablemente se está exportando a lugares distintos a los usuales. En el mundo el consumo de drogas sigue aumentando. Sí, digamos que Colombia tiene un consumo de drogas muy inferior. Imagínese, Juan Carlos, en el año 2022, 110.000 estadounidenses habrían muerto por sobredosis de drogas, la mayoría por opioides sintéticos como el fentanilo, que dicen los expertos 50 veces más potente que la heroína. Bueno, y para analizar un poco esa decisión que toma los Estados Unidos, si tiene que ver también con esa relación entre el aumento del consumo de fentanilo allí en ese país, usted nos trae a esta hora un invitado, Carlos. Desde los Estados Unidos nos atiende el señor Mike Vigil, que es ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, la Oficina Antidrogas del Gobierno Federal estadounidense. Señor Vigil, gracias por acompañarnos en la Radio Nacional de Colombia. Muchas gracias. ¿Cómo podemos entender, señor Vigil, este anuncio, este cambio de enfoque del gobierno de los Estados Unidos al dejar el monitoreo sobre los cultivos ilícitos, sobre todo los de coca, los de la hoja de coca, en Colombia? Bueno, para mí eso fue un error, simplemente porque los niveles de producción de coca en Colombia están a unos niveles muy elevados. Entonces, yo creo que los Estados Unidos tienen confianza en la Policía Nacional, en el Ejército de Colombia, para seguir monitoreando los cultivos, porque no se puede descuidar una droga, por ejemplo, la coca, y enfocarse simplemente en otra, porque
ya con eso puede crecer ese problema y sigue el consumo de cocaína a niveles muy grandes aquí en los Estados Unidos, pero también el enfoque de los Estados Unidos, porque es una crisis muy grande aquí en este país, es el fentanilo. El fentanilo ha causado, por ejemplo, el año pasado como 70,000 muertos en los Estados Unidos, y la mayor parte del fentanilo está siendo importado de México. Y los carteles principales que producen fentanilo es el cartel de Sinaloa, número 1, y luego segundo, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Claro, señor Vigil, en esa línea algunos expertos dicen que esa tarea que desarrollaba los Estados Unidos pues era muy similar a la que desarrolla también Naciones Unidas con el SIMSI, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. ¿Usted piensa lo mismo o definitivamente las mediciones eran diferentes y se necesitaba y se justificaba esa medición de los Estados Unidos? Sí, yo creo que se necesita de hacer eso en los Estados Unidos, pero posiblemente va a seguir adelante las Naciones Unidas en ese monitoreo, pero de todas maneras las fuerzas de seguridad de Colombia han hecho muy buen trabajo y yo sé que van a seguir haciendo buen trabajo. Pero se me hace raro que no va a seguir los Estados Unidos haciendo eso, pero de todas maneras sí quiero decir que la colaboración nunca se va a mermar entre los Estados Unidos y Colombia, eso nunca va a suceder. Usted ahorita que habla de colaboración, pues bien es sabido que esas cifras que entregaba la medición de los Estados Unidos a través de la CIA, pues era utilizada para tomar decisiones de política pública, de apoyo a Colombia, de certificación o desertificación, de la cantidad de recursos que se le daban al país para la lucha contra el narcotráfico. Sin esa cifra, sin esa medición cierta que hacía los Estados Unidos, ¿cómo se va a poder medir el éxito de la lucha antinarcóticos en Colombia para que esa colaboración pueda seguir de los Estados Unidos hacia nuestro país? Sí, de todas maneras va a seguir la colaboración, pero hay muchas maneras de monitorear, por ejemplo, la cantidad, los cultivos, dónde existen, qué tan grandes son, con otras agencias, por ejemplo, las Naciones Unidas que no le pertenecen a los Estados Unidos, y luego también el gobierno colombiano tiene mecanismos también para monitorear. Solo que no se va a mermar eso, va a seguir la colaboración. Yo no me preocupa mucho que esa colaboración, los recursos que no van a seguir existiendo entre los Estados Unidos y Colombia. Ahora, señor Vigil, también esta situación nos demuestra que hay un cambio en estas economías ilegales. Reportan en las zonas productoras de coca una disminución en el precio de la hoja de coca ostensible de casi el 60%. En cambio, producir un gramo de fentanilo cuesta $2 o menos y se consigue en las calles entre 150 y $200 sin el peligro de todo el tráfico, de las fronteras, de los semisumergibles, bueno, de todo eso que hemos visto en años y años de la lucha contra las drogas. Esa reconfiguración, ¿cómo se lee, cómo se entiende? Y es de alguna manera ver cómo Estados Unidos prefiere luchar contra el fentanilo y dejar entender que el tema de la coca pues quedó en otro nivel. No, yo creo que el tema de coca todavía es muy preocupante aquí en los Estados Unidos, pero el crisis más grave que ha enfrentado este país en toda su historia
es fentanilo, porque los carteles de México, por ejemplo, consiguen los químicos precursores de China. Entonces, es muy fácil para producir fentanilo. Ustedes han escuchado que hablan de superlaboratorios en México. No son superlaboratorios, nada más son una tina metal donde mezclan los precursores y luego hasta usan una pala para mezclar los precursores y luego de eso hacen pastillas falsas, pero el problema que es muy grave, que los carteles están mezclando fentanilo con otras drogas, por ejemplo, cocaína, metanfetamina, marihuana, heroína. Entonces, los consumidores aquí en los Estados Unidos muchas veces ni saben que las drogas que ellos están usando tienen fentanilo y por eso tenemos tantas muertes de sobredosis y aparte se trata de esto que los carteles saben que por ejemplo en el pasado los cultivos de marihuana, de amapola pueden ser fumigados y entonces pierden mucho dinero, muchas ganancias y con fentanilo no tienen ese problema y cada pastilla cuesta unos centavos y aquí en ciertas partes de los Estados Unidos se venden por $20 y $30, entonces las ganancias son enormes. Y yo creo que los carteles de México se están moviendo poco a poco de los plantíos, como digo, que pueden ser fumigados, a drogas sintéticas. Y esta crisis de drogas sintéticas comenzó en los 90s con muchas compañías farmacéuticas, por ejemplo, Purdue Pharma, y luego en la segunda fase comenzó más o menos en 2010 con el uso de heroína. Y luego 3 años después, más o menos en 2013, comenzó este problema de fentanilo. Y yo creo que ahora las relaciones no son muy buenas, obviamente, con China, porque China dice que no tiene ningunos problemas, que los problemas son de los Estados Unidos, pero ellos, aunque quisieran, no tienen las leyes adecuadas para controlar la industria química en China. Aparte de eso, las instituciones regulatorias son fragmentadas. Y aunque China controlara eso hoy mismo, entonces eso se va a ir a la India, que ahora está produciendo esos precursores y está produciendo fentanilo. Y luego en México, el señor presidente López Obrador dice que México, y niega que México está produciendo fentanilo, aunque han incautado toneladas de fentanilo en ese país y la evidencia es sustantiva, pero muchas veces estos problemas de drogas ilícitas, la política influye bastante y muchas veces en una manera negativa. Exactamente, exactamente, y este es el panorama hoy de la nueva guerra contra las drogas, la cocaína, el fentanilo y las economías ilegales alrededor de todo esto que nos narra muy bien Mike Beagle desde los Estados Unidos, exagente, exfuncionario de la DEA. Gracias por acompañarnos aquí a la Radio Nacional de Colombia. Muchas gracias, muchos saludos a los generales Leonardo Gallego y al general Serrano. Para nosotros son héroes.
Imagínese usted la historia que tiene Mike relacionada con el combate a las drogas aquí en Colombia, que conoce a estos generales.